Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo escuches este club de lectura, el club de lectura de Bendita Vulnerabilidad. Y hoy vamos a hablar con Ollana y con Siorcha. Hola chicas, Kaixo, Hola, Isabel, hola. de la mano de la divinidad. Y voy a leer un texto del capítulo. Estoy aquí para guiarte. Confía. Abandona toda búsqueda. Entra a sentir, a vivir y a amar la vida tal y como se está dando. Sé quién eres y yo te mostraré el camino. La mano de la divinidad. ¿Cuánto nos cuesta soltar, confiar y entender que hay una mano que nos guía, que nos acompaña, que nos muestra el camino, ¿no? Bueno, ¿qué opináis, chicas? ¿Qué os pasó cuando leísteis este vídeo, o sea, este capítulo? Que, bueno, vamos a ir tirando, vamos a compartir. Venga, ¿quién empieza? Bueno, yo, al hilo de lo que has dicho, he subrayado una frase, ¿no? Que somos seres espirituales que estamos viviendo una experiencia humana. Y yo creo que mucha gente que nos está escuchando y que nos está viendo, a veces cuesta asimilar esta frase, ¿no? Porque siempre, quizás en general, unimos lo espiritual a lo que quizás haya después, pero pensamos que todo lo que hay aquí es solo terrenal, ¿no? Lo que vemos, lo que tocamos, lo que oímos. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto confiar en lo que acabas de decir tú y esa frase que he leído yo que va unido? Hombre, yo a mí cuando has empezado a comentar esto, yo creo que las religiones en sí han hecho un mal trabajo, ¿no? Un buen trabajo para desconectarnos de la parte espiritual, ¿no? Porque al final el origen de de todas las religiones es conectar con ese sentido. De hecho, de la psicología ya lo contempla, ¿no? Cuando tú tienes todas tus necesidades cubiertas, arriba de la pirámide está el sentido, ¿no? Está ese sentido, ese propósito, esa espiritualidad, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la religión, eh, más que la religión puede ser la iglesia en sí misma, es la que ha hecho todo ese daño para que las personas se separen de esa parte espiritual. Quizás con propósito o no, no sé cuál ha sido su intención, pero realmente somos seres espirituales, ¿no? Y muchas veces decimos, no, solo somos seres humanos viviendo experiencias espirituales. No, somos seres espirituales viviendo experiencia humana. Entonces, muchas veces se separa, ¿no? Y yo creo que ahí es el error, ¿no? Cuando meditas, cuando haces determinadas cosas, yoga, meditación o lees libros tal, ¿no? Te tachan de místico, de espiritual, como si la otra persona no lo fuera. Es decir, todos somos seres espirituales con mayor o menor conciencia de ello, pero todos somos seres espirituales. Y además es que la propia palabra lo dice, ser espiritual. El ser es como la encarnación y espiritual como si es ese propósito, ¿no? De que vienes a encarnar. Entonces, creo que el trabajo precisamente es eso, es aterrizar todo eso dentro de la materia, dentro de este plano, ¿no? Entonces, yo creo que la espiritualidad es lo que hace que este plano tenga sentido. Y cuando desconectamos de esa parte, entonces es cuando estamos perdidas y perdidos. Y entonces es cuando buscamos fuera, en personas, en parejas, en distracciones, para que nos dé eso que realmente nos lo da el sentido espiritual y el propósito. ujú. Ay, sí, Horta, que pensaba que ibas a decir algo. ¿Qué es para vosotras la divinidad o la mano de la divinidad, ¿no? Cuando habéis leído el capítulo con vuestro propio recorrido, ¿no? ¿Cómo Ujú. entendéis vosotros o cuál es vuestra relación con la divinidad? A mí Para mí, sí. me ha costado, me ha costado entenderla. Ujú, No sé si entenderla es la palabra, pero sí seguirla. ujú, Mira, yo creo que seguirla. Me ha costado seguirla, porque la teoría la sabes muy bien, ¿no? Cuando entras en este mundo, pues la teoría la sabes, bueno, al dedillo, muchas veces, ¿no? Y dices, nada, déjate guiar por la divinidad, déjate guiar, ya, pero es el, 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 el dejarte guiar
cuesta, cuesta. Entonces, la teoría la sabes, la práctica es más complicada, Ujú. pero poco a poco pues la vas siguiendo, ¿no? Porque te vas dando cuenta de muchas situaciones en las que no es casualidad, ¿no? Pero has dicho, mira, ya no puedo más, lo voy a dejar y que sea lo que tenga que ser. Y entonces te vas dando cuenta, ¿no? Si estás abierto a todo eso, ¿no? Que la divinidad ahí está. O sea, lo mismo que pasó ayer. Yo dije, bueno, pues ya saldremos, ya comeremos, ya cenaremos, ya esto y así fue. O sea, Es que yo pues creo te que vas dejando. la mano de la divinidad va guiado con la confianza, ¿no? Mm, Y porque al final pensamos, ¿no? Desde el ego, desde el miedo, desde el control, que somos nosotros los hacedores, ¿no? Y realmente te das cuenta que puedes llegar hasta hacia un punto, ¿no? Pero llegas hasta ahí, no puedes no, saltar. pues, Desde el ego limitado, no puedes pasar allí a donde tú sientes de alguna manera, ¿no? Entonces tienes que soltar ese ego, soltar ese miedo, soltar ese control y decir, es que entonces ahí cuando tú das ese permiso, no abres como esa puerta, entonces la mano de la divinidad te va mostrando a medida que tú estás dispuesto también a ver, escuchar y aceptar mm, eso, te va mostrando, ¿no? Como que está aquí, ¿no? Y de repente, o sea, hay cosas que dices, es que, ¿no? Que parece magia, pero realmente mm, no es magia, ¿no? Entonces, es como nosotros podemos llegar hasta un límite, pero cuando damos permiso a todo lo infinito, entonces aparece. Pero claro, como solamente podemos creer en lo que vemos, que es Ujú, curioso porque todo lo que anhelamos y buscamos no es algo tangible realmente. O sea, yo no ujú, quiero una casa, quiero la seguridad que me da una casa. Yo no quiero un Ferrari, quiero dar el estatus o imagen que me da el Ferrari, ¿no? Si es lo que mm, quiero. Yo no quiero una pareja por tener la pareja, sino por lo que representa. Todo eso es algo intangible. Y luego es curioso que cuando hablamos de la divinidad o la gente, ¿no? Yo creo en Dios o no creo en Dios, como porque no lo puedo ver, no lo puedo tocar, pero sí lo puedes sentir. Otra cosa es que estés abierto a sentirlo, ¿no? Pero eso, claro, tienes que estar abierto a sentirte a ti también, porque tú mm, formas parte de esto, con lo cual tú también eres un ser divino. No eres Dios, no eres la divinidad, pero sí eres un ser divino porque formas parte de todo esto, ¿no? Entonces, claro, si yo no quiero sentir, no voy a poder conectar con eso porque es un sentir, no es algo desde la mente, no es algo desde el ego, ¿no? Y por eso, claro, a medida que vamos soltando el ego, que vamos soltando la mente, vamos acercándonos ahí, vamos abriendo esa puerta. Entonces es un tema de ir entrenándolo, ¿no? Claro, porque tenemos que romper muchas barreras, ¿no? La barrera del ego, esa coraza. Entonces, bueno, pero es poco a poco, entonces a medida que vas abriendo, cada vez te vas dando cuenta más de eso que está ahí, ¿no? Y que te está mostrando, sobre todo para que te expreses tal y como eres. O sea, que seas tu mm, esencia, ¿no? sí, yo lo veo muy relacionado, Isabel, y era lo siguiente que te quería preguntar. Según lo que yo he vivido, va muy unido a las sincronicidades. Mm, Cuando yo empecé a sentir las sincronicidades, y tú en este capítulo hablas de ellas y en otros también, mm, yo ahí me di cuenta que hay algo más allá, ¿no? Y mm. cuando tú vives eso por primera vez y lo ves en hechos externos, empiezas a conectar con la divinidad y es muy importante. Yo por lo menos es ahí donde lo viví. Y entonces me parecía interesante preguntarte también sobre las sincronicidades. Claro, porque va unido, ¿no? Es decir, esto lo hablo mucho en el libro, ¿no? Y lo hemos hablado también en el club de lectura y en otros vídeos. Es decir, formamos parte de un gran puzzle. Ujú, O sea, el universo es matemática, es pura, o sea, no hay nada al azar, ¿no? Y desde nuestra mente es azar, es casualidad, No, está todo sincronizado. ¿Vale? Entonces, claro, cuando yo no lo puedo entender y no lo puedo comprender, busco causas y cuando no llego a nada digo casualidad, ¿vale? mm, Pero te das cuenta a medida que te vas dando cuenta que
ay no, que yo pienso en esta persona y de repente me la encuentro. Que yo puedo contar un caso que me pasó hace unos meses, que de repente pienso en un amigo y digo: Ujú, "Jo, hace mucho que no le veo y tal". Esto era septiembre, mediados de septiembre. Jo, hace mucho que no le veo y tal, no sé qué. Digo, bueno, en diciembre es su cumpleaños, si no da señales de vida, en diciembre le felicito y ya concretamos una cita para vernos y estar un ratito y tal, no sé qué. Vale. A la semana siguiente yo cojo, pero yo esto, pues una reflexión yo mía caminando, ¿no? Y digo, yo creo que ya es momento de volver a tener un animal de compañía en casa. Entonces, bueno, si yo me lo encuentro por la calle o alguien me lo ofrece, pues yo creo que ha llegado el momento, ¿no? O sea, como diciendo, no lo voy a buscar, pero estoy abierta a esa posibilidad. A la semana siguiente me llama este amigo diciendo que tenía una camada de gatos. mm, Jo, qué pasada, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Yo diciendo, o sea, esto, no, qué casualidad, no, no sé qué tal. No, yo lanzo, o sea, es decir, yo resueno en algo, me acuerdo de esta persona, de repente digo, estoy abierta, ya estoy preparada para recibir a otro animal en mi casa y resulta que, vale, aquí podemos decir, el campo cuántico está ahí y tú tienes estos pensamientos porque el campo cuántico te está preparando para esto que vas a recibir, ¿no? O tú estás ya conectando con un deseo y ese deseo, ¿vale? Es decir, al final, dentro de la cuántica no existe el tiempo, todo está en este presente, ¿vale? Entonces, esto es como, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? No podemos explicarlo. Todavía Ujú. física, ¿no? O sea, físicamente ahora está la física cuántica con todas estas teorías, que fue antes una cosa u otra, Me pero parece, Isabel, que lo que has comentado de lo de pensar en una cosa y que se manifieste, eso podría ser una sincronicidad, pero todavía es mucho más sorprendente, que también lo cuentas en el libro, cuando de repente estamos en lugares que hemos estado anteriormente y de repente luego, o sea, es como la vida me tiene preparado esto, o sea, lo del espacio y el tiempo es una pasada, o sea, y eso es lo que a mí me ha hecho sí, porque, conectar. claro, también tenemos que tener en cuenta que, claro, que las cosas no se dan de manera inmediata, ¿no? Cuando nosotros Claro, ponemos la energía en algo, eso, a veces pasa que tiene que haber un recorrido hasta llegar ahí. Entonces, el estar atentas, el mm, observar, el no, porque la vida al final constantemente nos está hablando, ¿no? Nos está hablando de dónde estamos y dónde nos quiere llevar de alguna manera, ¿no? Entonces, cuando de repente tú llegas a un lugar que no sabes por qué uf, has llegado y luego vuelves a increíble, llegar a ese lado, entonces dices, "Buah, la vida, o sea, esto me estaba esperando". total, Pues ahí nos ayuda total, a entender eso, ¿no? Que decías tú del espacio-tiempo, total. que realmente todo está aquí y que, bueno, a veces tenemos esa idea de no, y si hubiera tomado esta decisión, entonces podría haber llegado. No, a veces, o sea, decir, nuestra mente es No, lineal. Todo está a su debido tiempo, ¿no? La mano de la divinidad es ese tiempo divino. Entonces, también eso nos ayuda a entender que todo lo que sembramos hoy, ¿no? Decir, ¿qué me va a deparar este mayo? Pues depende de lo que hayas sembrado, ¿no? En el invierno, o sea, total. o hace un mes. Entonces, decir, por eso tenemos que ser conscientes de qué nos ocupamos. Mira, hoy tenía una sesión de una chica, ¿no? Que quiere emprender en un tema de emprendimiento holístico y decía, jo, es que ahora no es el momento cuando esté bien, ¿no? Y dice, no, no, pero es que claro, para estar bien, ¿de qué te vas a ocupar ahora? ¿No? Claro, ¿Qué tienes que, o sea, decir, no estás bien porque no te estás ocupando de hacer eso que te gusta? Entonces, ocúpate de hacer eso que te gusta, que estés bien para poder emprender, sí. ¿no? Entonces, claro, es como ¿qué estoy Eh, sembrando yo hoy? Porque lo que yo total, siembre es lo que yo luego me voy a encontrar.
Entonces es lo que yo me tengo que ocupar hoy, no tengo que pensar en el mañana, no, no, yo hoy qué quiero vivir, quiero vivir desde la empatía, pues entonces trabajo la empatía, quiero vivir desde la abundancia, entonces trabajo la abundancia, que la abundancia es simplemente o sea, mi creencia de que soy capaz de Ujú, enfrentarme a lo que sea, de resolver ujú, lo que sea las situaciones, ¿no? ujú, Entonces, eh, darnos cuenta, ¿no? También de ese, claro, para lo divino, nuestro tiempo es minúsculo. ujú, ujú. O sea, Efectivamente. nosotros, esa concepción que tenemos del tiempo, que a nosotros puede parecer un día, una hora, en relación al universo, Ujú, o sea, decir, en lo que se tarda de construir, ¿no? El universo, ujú, que son millones y millones de ujú, años, o sea, somos una partícula, ¿no? Entonces, Mm, tomar conciencia también de la inmensidad, y nosotros somos una parte de esa inmensidad, entonces también, ¿no? Como lo que pasó ayer con el apagón, ¿no? De ujú. relativizar las cosas, ¿no? Y tener esa sensación de, porque claro, la mano de la divinidad es decir, vale, entonces yo suelto, ¿no? Como todo se encarga de mi vida, no, 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 no. La divinidad te está marcando el camino para que tú seas. La responsabilidad de coger eso es tuya. Y si no la coges, el universo te seguirá mandando mensajes para que cojas la responsabilidad de ser quien eres, pero es tuya. Porque a veces pasa que tienes pistas y sabes que estás en el sitio donde tienes que estar, pero otras veces, como en esa incomodidad y en esa incertidumbre nos cuesta movernos, piensas que como estás en un sitio que igual me da igual, trabajo, pareja, que no es por ahí, que no es por ahí, y resulta que tienes que pasar por ahí para llegar a otro sitio, porque si no la vida te va a pasar te va a poner otra mm, circunstancia similar. Siempre hay lecciones y siempre hay Total, aprendizajes. Es decir, total. de hecho es como sentir que siempre estamos en el camino, ¿no? Sí, sí. Siempre estás en el camino. Entonces tienes que Ujú, realizar una serie de aprendizajes para ujú. llegar ahí. Sí, Entonces, si tú aprendes a ver las señales del camino, en vez de claro. zigzaguear así, pues harás así. Y entonces el sufrimiento de alguna manera, Sí, ¿no? Será menor, pero total. siempre hay un proceso de aprendizaje. Yo le escuché, bueno, le escucho mucho a un lama que se llama Lama Rinchen y él decía el camino de más resistencia, no el camino fácil. Mm. ya, Y yo lo entendía lo de la resistencia, yo lo captaba como, joder, decisiones conscientes, o sea, aprendizajes, no sé cómo decirte, no llevarte por impulsos o él hablaba como tentaciones, no sé, no sé. Yo lo Yo tengo, sé lo que me digo, ¿eh? No sé cómo sí, yo, explicarlo, yo Isabel. cuando lo has dicho, yo me imagino una playa, ¿no? Mm, Entonces vienen las olas, vienen las olas, sí, vienen las olas, y mm, aparentemente no pasa nada. Y después de no sé cuánto tiempo mm, unas rocas se pueden convertir en arena, sí, pero sí. gracias a esa hora, claro, una piedra Ay, es dura, pero la erosión le convierte al final en arena, ¿no? total, Entonces, al final tenemos que entender que todo lo que nos pasa en la vida tiene un sentido. total. mm. Y yo también veo la divinidad como la capacidad que tenemos las personas en confiar en nosotras o en nosotros, porque al final sí que es cierto, me he ido dando cuenta que tú dices mucho, Isabel, lo que la divinidad está dentro de nosotros, somos nosotros, pero no lo terminamos de creer nunca, ¿no? Hasta que, bueno, poco a poco pues vas entrando en ello. Y yo lo veo mucho en la capacidad que por lo menos en mi caso tengo de confiar en mí, en no en el resultado, sino en que, bueno, de alguna manera saldrá, ocurrirá y todo eso, ¿no? Pues al final eh, no es luchar contra la dualidad, pero sí es un poco eh, el creer, ¿no? El creer en una misma o en uno mismo. Para mí también es divinidad. Sí, al final vivimos una construcción, o sea, una sociedad que nos construye de una manera limitada, que es el ego, que es la mente, que es la personalidad, ¿no? Ujú, Es como crear robots, es decir, queremos que la gente piense de una determinada manera para el sistema que queremos que exista, ¿no? Es decir, entonces que eso es limitado, pero la divinidad Ujú.
es, no, tú eres un ser ilimitado en un cuerpo limitado, en un plano limitado, pero Sí. eres un ser ilimitado, ¿vale? Tienes límites físicos, eso no quita que tú seas un ser creativamente ilimitado. Todo lo contrario, tienes que aprovechar esos límites para navegar en este plano, ¿vale? Para sacar esa creatividad, porque somos seres creadores. Ujú. Entonces ahí es donde está, o sea, la divinidad lo que hace es crear. Entonces, esto es como hablando con la metáfora del agua, ¿no? Es el agua a través de esa erosión que está creando la playa. Mm. Entonces, nosotros también vivimos en el mundo que vivimos, queremos las cosas que cuando no tenemos las cosas en una primera iniciativa ya pensamos que no es por ahí, ¿vale? Entonces, lo dejamos, no insistimos y nos vamos, ¿no? Entonces, es decir, no, que es que yo estoy entrenando el ser que soy. Ujú. Entonces, eh, ya sea en un aspecto, ya sea en otro, estamos desarrollando eso, ¿no? Que porque nuestra esencia es un ser divino, ilimitado, creativo, constructivo, amoroso, y entonces todas las experiencias nos llevan a eso, ¿no? A, Ujú, porque claro, cuando tú te das cuenta de quién eres, más allá de todo ese ego, te das cuenta de esa unión con la divinidad. Entonces te das ujú. Mm. cuenta que tú no estás separado, que No, Eso formas es. parte de ella. Entonces, Sí. total. al formar parte de ella, entonces ya la mente no está ahí, o sea, es que la sientes, por eso lo importante es la importancia del sentir, porque es que la sientes, ya no hay un proceso mental, como hablamos el otro día, no hay un proceso mental, es algo que yo siento certeza de que formo parte de esto. Así es. Sí. Ujú. Entonces, cuando no vamos al ego, o sea, decir que no, yo soy un ser divino, ¿no? No, Sí, soy un ego canal, espiritual. soy un canal de la divinidad. Entonces, cuando Mm. yo me conecto con eso, siento que soy parte de la unidad y soy ese canal en el que yo permito a través de mí que se Ay, exprese, perdón, perdón. Uy, que se madre, exprese la divinidad. claro. Entonces, Sí, ahí es donde está. sí, cuando confías en ti mismo es esa expresión que decimos, confías en la vida. Claro, porque al final es un trabajo de confiar, de que pase lo que pase, todo va a estar bien. Aunque lo que te pase sea negativo y yo ahora no lo entienda y no lo comprenda, tiene un sentido. Entonces, si yo lo puedo estar negando y no veo el sentido, no realizo esa experiencia que es sentir eso que me está pasando, ¿no? Y cuando tú ves muchas personas que realmente trascienden la situación porque viven y trascienden ese dolor, luego le encuentran el sentido, ¿no? De a dónde les lleva, ¿no? A dónde les lleva su vida, a dónde le ha llevado. Pero cuando yo estoy negando esa emoción y esa experiencia, me quedo atascada ahí. El agua fluye, ¿vale? Y se Mm. convierte en el mar, ¿no? Entonces, si yo no me permito fluir, estar en constante movimiento, estar en proceso creativo constante, me estanco. Entonces, claro, la vida te empuja. Si el agua se estanca, se pudre. Ujú, Entonces, la divinidad es algo que, bueno, es que, y lo hemos hablado alguna vez, ¿no? O sea, si nos fijamos en las estaciones, de repente en el otoño se caen las hojas y esas hojas que se pudren son el nutriente para la tierra, para que la primavera florezca y luego salga el sol, o sea, está en verano. Y es un proceso, ¿no? Es un proceso. Entonces tenemos que formamos parte de ese proceso y tenemos que entender eso. Entonces, estamos tan desconectados de la naturaleza, estamos tan desconectados de nosotros mismos, por eso la naturaleza es tan importante, de pasear por la naturaleza, porque ahí total, empiezas a entender, o sea, total. no hay nada erróneo en la naturaleza, ni un árbol caído, porque ese árbol caído, esas hojas, van a ser los nutrientes para que luego Mm. florezca el siguiente árbol o la hierba o lo que sea, ¿no? Para que alimente a los bichitos que están ahí. Claro. Entonces, nada, o sea, ¿cómo podemos pensar nosotros que nosotros somos el centro, igual que antes pensábamos que éramos el centro de la Vía Láctea, que somos el centro del universo y que no hay nada realmente, o sea, más inteligente que nosotros? O sea, que diseñe todo esto. O sea, yo simplemente observar la naturaleza y ver la magnitud de todo,
desde lo más pequeño, una cucaracha, una hoja, los huracanes, el sol, las estrellas, la Vía Láctea, o sea, simplemente conectar con eso, o sea, es que es inmenso, es que es mágico. Mm. Entonces, Sí. ¿cómo decir? Yo no sé si existe o no existe, no lo sé, pero sí lo percibo y lo siento. Y ahí es Ya, pero donde eso me da lugar a entender o no entender, pero entender que hay algo más. sí, pero tú diles a todas estas personas que tienen miedo que piensen en algo así. O sea, es que, o sea, es imposible, ¿no? Que las personas piensen, sobre todo, o sea, las que tienen miedo, que Ujú. hay algo más Claro, que... el miedo está diseñado para, para no tener confianza, no tener seguridad Claro. y depender Ujú. de algo externo. Claro, Sí, tú dices, bueno, la divinidad es algo externo. No, no la es interno. divinidad, tú formas parte de la divinidad. Tú eres, claro, porque la divinidad es unidad. Tú formas Ujú. parte de ella. El miedo crea separación. ¿Eres tú o yo? Sí. ¿No? O sea, yo no miro en el otro, yo me protejo, estoy en supervivencia. O eres tú o yo, o te salvas tú o me salvo yo. Sin embargo, cuando yo estoy desde la unidad, ¿cómo puedo yo ayudar a otras personas ayudándome a mí misma también, por supuesto? O sea, no me voy a olvidar de, no, yo siempre estoy para los demás y no me cuento a mí misma. Bueno, eso es otra historia. No, no. Entonces, claro, el miedo lo que te genera es separación. Claro, por eso es Ujú. lo que pasó en el 2020, ¿no? Con toda esta historia. Entonces, claro, está muy bien diseñado para que las personas tengan constantemente miedo por A, por B y por C, porque así separo, así estoy a las personas en su baja vibración. Porque claro, Mm. cuando tú conectas con la divinidad, sube tu vibración, sube tu poder. Y al no tener ese miedo y estar más acercado hacia la libertad, eres menos manejable, eres mucho menos manejable, porque encima no atiendes a dogmas de una religión o de otra, ¿no? Ni Y yo del creo que hinduismo, también, ni del budismo, ni del catolicismo, ni del islam, que al final son mensajes, traducciones, interpretaciones de diferentes personas de ciertas otras personas o ciertos iluminados. Pero la cuestión es llegar al punto de escuchar a ti, de escuchar al universo, de escuchar a la divinidad, sí, sin dogmas, sí. sin religiones de ningún tipo. Ese es el trabajo final. Ujú. Y tú dices además, la vida es un misterio y yo creo que eso a muchas personas les cuesta asimilar. Claro, intentamos entender y dar una lógica y darle explicación a todo. Entonces, claro, algo que no puedes explicar, solamente puedes vivir y experimentar. Claro, si la persona, por eso es muy importante, cuando las personas no ha experimentado algo así, es difícil explicarle esto. Le Ujú. puedes dar las herramientas para que esta persona pueda llegar ahí o apelar a una determinada inquietud que tenga para que cree esa necesidad de búsqueda interior, por supuesto, de buscar ahí y quizás conectar con eso, ¿no? Y de repente se da cuenta o siente, ¿no? Y decir, wow, creo que es esto, ¿no? Muchas veces se habla, ¿no? Que estás viendo una puesta de sol y de repente sientes, porque al final es estado de presencia, Mm. sientes eso y sientes como, guau, que, ¿no? Muchas personas lo expresan, yo así lo he vivido, ¿no? Que de repente como que tu físico desaparece, ¿no? Que de repente Ujú. que estás diluida con todo, ¿no? Y de repente, o sea, te encuentras, o sea, como que estás encima de una madera y se confunde tu cuerpo con la madera, de repente estás en el cosmos y no hay diferencia el cosmos tú, o sea, tú sabes que estás en el cosmos, pero, o sea, estás, pero no estás, ¿no? Entonces, Sí. cuando una persona no ha vivido esa experiencia, y además de que es complicado poner palabras, ¿no? Cuando no la ha vivido, entonces, claro, puedes entrar en una dialéctica Ujú. complicada, ¿no? Sí. Entonces, lo Ujú. único que puedes es,
dar curiosidad a la persona de que, guau, ¿no? Porque eso es un poco el interés de este club de lectura, que las personas que escuchen esto y de repente algo les diga, wow, ¿no? No se trata de ahora vamos a creer en la divinidad, no. No, Hay personas que dicen que yo soy un ser divino, que yo soy un ser espiritual, que puedo conectar con la divinidad si voy hacia mí y puedo ver y ver, ¿no? Esos hilos, voy a estar atenta, voy a ver, ¿no? Porque claro, nosotros pensamos que somos hacedores, nosotros pensamos que resolvemos, cuando no nos sale o nos frustramos o pensamos, no, pues mala suerte, no, porque el otro, cuando damos cuenta de que es que a lo mejor no tenías que estar ahí, no tenías que ujú. estar en este trabajo, a lo mejor te tenían que despedir para pasar al siguiente paso, a Mm. veces no te tenía que salir esto para que luego te pudiera salir lo otro. Entonces, Es que normalmente es cuando te pasa un hecho fuerte, es cuando te das cuenta, porque si no es muy difícil a veces verlo. O sea, yo creo que primero viene el hecho y luego conectas, pero estar atento y darte cuenta, ostras, es difícil. Yo creo que estás atento cuando te ha pasado algo, o igual me confundo, ¿eh? Pero la clave está ahí, ¿eh? En estar atento. hombre, al Es final, la No, clave, sí, si tú te das la cuenta, clave. ¿no? De que hay algo detrás ahí que Sí, no, yo sí, siempre, sí, la expresión que a mí me gusta decir, la conciencia siempre está un paso por delante de ti. total, total, Es decir, cuando algo pasa, pasa para que tú vivas algo, para que experimentes algo, para que trasciendas algo total. y que te des cuenta de algo. Y Y pero cuando esa, te sí que, das, sí, sí, perdón, sí. pero sí que es cierto que lo que dice Ollana, para que empieces a darte cuenta, la vida primero te tiene que dar un remeo brutal, por lo menos, ¿no? Porque así es cuando empiezas a abrir los ojos. Y Mm. entonces, una vez que ya te ha pagado ese remeneo, entonces ya empiezas a ver las pequeñas cosas A que ver, antes no veías. si yo estoy cómoda, no voy a buscar nada, porque tal y como estoy Claro. cómoda. Está claro que cuando de repente las cosas no te salen bien, te despiden de todos los sitios, tienes una enfermedad, alguien cercano se muere, cuando te revuelve, cuando tu construcción del mundo se cae, de repente es como, perdona, ¿qué pasa aquí? Mm, Entonces, cuando, es decir, como yo, ahí a mí hay una frase que me gusta, ¿no? Y dice que cuando sabes todas las respuestas, va el mundo y te cambia las preguntas, ¿no? total. Pues cuando tú dices, no, el mundo es así, y voy a poner algo, ¿no? Cuando de repente un niño de 10 años se muere de un cáncer, no, tú dices, esto no es lógico, esto no es natural, esto es injusto, porque tu construcción del mundo te dice que no tiene que ser así. Cuando tú mm, con 16 años no encuentras sentido a la vida, tienes unas depresiones, tienes unas angustias, buscas herramientas, ¿no? Te puede pasar a los 40, te puede pasar a los 50 o de repente si tengo todo y no soy feliz, ¿qué está pasando, no? Sí es cierto que evolucionamos a través de las crisis, porque mientras yo estoy cómodo, pues, ¿no? Para que, si yo estoy en comodidad, ¿no? mm, Como apagón de ayer, o sea, de repente, ¿no? No hay luz y claro, busco recursos para, si no, no me muevo, si no sigo en mi automático, que los automáticos están bien, porque si todos mm, los días que nos levantáramos tuviéramos que pensar qué hacer, etcétera, etcétera, se necesita cierto automático, porque es como funcionamos, pero claro, la vida lo que nos pone es decir, estás demasiado en automático. En Ujú. esto no te estás enfocando, no estás yendo por donde tienes que ir, no estás observando desde donde tienes que observar. Sí es cierto que a través de grandes crisis, yo también te digo que hay muchas personas que son capaces de sostener grandes cosas. Es que me Grandes venía cosas. eso, Isabel. Para mí la clave está en sostener y en controlar, porque hay personas, y a mí me vienen muchas a mi alrededor, que sostienen una vida de confort en el control y aparentemente todo va bien. Y claro, eso puede ser su experiencia de vida, ¿no? Pues puede ser que su experiencia de vida sea sostener eso. Entonces, cada uno, es decir, lo que estamos diciendo es que cuando que
yo siempre me he cuestionado qué hago aquí. Sin embargo, yo tengo personas cerca que no se cuestionan qué hago yo en este mundo y para qué estoy aquí. No se lo han cuestionado nunca, porque esa es su experiencia de vida. Entonces, su vínculo con la divinidad es otra. ¿Vale? No se cuestiona, no se cuestiona sus creencias religiosas, no se cuestiona nada, pero cuando tú de repente tienes una crisis y empiezas a cuestionarte, pero fíjate que no se trata de si me cuestiono religiones, no, se trata del foco, es decir, porque es el dogma lo que realmente nos hace daño, ¿no? Pero la esencia no nos hace daño, ¿no? Porque realmente la esencia de todos los caminos espirituales es lo mismo, busca en tu interior y encontrarás las respuestas. Siempre es ese, siempre se busca en el interior y encontrarás las respuestas. Lo que pasa que, claro, luego lo podemos maquillar, lo podemos con interpretaciones y entonces ahí pues nos perdemos. A mí una vez una persona me preguntaba, ¿cuál crees tú que es la esencia de todas las religiones? Digo, el amor. ¿El amor? O sea, todas las religiones lo que te dicen es ámate. Y al final, fíjate lo que decía Cristo, ama a los demás como te amas a ti mismo. Pero si no te amas a ti mismo, no puedes amar a los demás. Entonces, la labor que tenemos es amarnos y la divinidad está constantemente dirigiéndonos para diciendo, así no te estás amando. Algo tienes que cambiar de tu perspectiva, de tu forma de tal, algo tienes, más que cambiar, es como, algo tienes que integrar. A esa dualidad, ¿no? De todas esas partes de ti, no estás amándolas, no estás aceptándolas, ¿no? Tienes que amar partes de ti que no estás, tienes que integrar partes de ti que no estás integrando, que no estás queriendo ver, que estás negando. Entonces, amate, amate y cuando, claro, porque al final la divinidad es amor y en el amor hay Mm. presencia, no hay ego y entonces hay disolución. Entonces, claro, ¿quién quiere disolverse? Nadie. Yo quiero estar definido mi razón, mi lógica, mi manera de ver el mundo, mis aficiones, porque yo soy del Athletic, no, yo soy vasco, o soy español, o soy europeo, ¿no? Ahí, aferrados, ¿no? Entonces, claro, nos identificamos tanto con el personaje que es difícil conectar con la divinidad, porque claro, el personaje está muy delimitado y la divinidad es todo, es etérea, es palpable, pero no está delimitada. Entonces yo me tengo que disolver, ¿no? Todo ese sistema de creencias para poder conectar con... Entonces las crisis vienen para eso, para llevarte a Mm. entender y comprender ese ser espiritual que realmente somos. En este plano, lógicamente. No me tengo que estar volado todo el día. No, eso no es en este plano. En este plano es ser consciente día a día de la experiencia que es estar en este plano, que es lo que más nos cuesta, asumir la responsabilidad de estar en este plano con conciencia. Mm. Pues sí, cuesta Bueno, mucho, sí. algo que queráis decir, con qué me quedo, con qué reflexión le podríamos dar a cada una, a las personas que nos vayan a escuchar. No sé, yo para mí la divinidad ni se ve, ni se toca, es algo que está ahí, que lo tienes que sentir y que lo que, como dices tú, que va un paso por delante. Entonces, por mucho que sepamos, no sabemos nada, no Mm. sabemos nada. Y yo por experiencias sé que existe, porque me han pasado cosas que he dicho, wow, esto yo, ostras, estoy aquí y estoy sintiendo que tenía que pasar por aquí, por XXX que me ha pasado, ¿no? Pero yo creo que la dificultad, o a la mayoría de la gente nos cuesta confiar en nosotros mismos, confiar en la vida
Y en los momentos de incertidumbre, de dolor, de todas esas emociones que nos generan incomodidad, sentir que eso está ahí. Tenerlo presente siempre. Es difícil. A mí me cuesta. Bueno, el mantener esa presencia, pero ahí está el Sí. entrenamiento, ¿no? Sí, Ujú, Sí. Pues para mí la divinidad es confiar, en una palabra, porque confiar y que, bueno, pues más de lo mismo, ¿no? Y saber que, o sentir que hay algo más grande que nosotros, que nos guía y confiar en esa guía. Y aunque sea al principio complicado, difícil, increíble y muchos calificativos que les puedas dar, pero sí que es cierto que existe. Estoy con Ollana que existe, o sea, porque yo también la he vivido. ujú. Es que si no lo Yo también hubiéramos la he vivido. vivido, no podríamos hablar de ello. Si no lo No. hubiéramos Sí. experimentado, no podríamos hablar de ello porque, aunque es difícil poner palabras cuando tú estás en ese estado de presencia, en ese estado de amor y en ese estado de disolución, luego poner palabras y aterrizar es complicado porque en ese espacio no hay lenguaje, ¿no? El Ujú, lenguaje es la mente, ¿no? Hay emoción y sentimiento, ¿no? Y entonces es como complicado. Eh, la divinidad, lo único que desea es que nos amemos. Para ello tenemos que tomar responsabilidad, ¿no? Ujú, Y, y al final yo con lo que me quedo, ¿no? Que la divinidad o la mano de divinidad o esa conciencia lo que nos está invitando, ¿no? A entender que somos una unidad, ¿no? Esa unidad y para ello tenemos que soltar todas esas interpretaciones de separación. em, entonces, que esa identificación que yo tengo de tú y yo no existe, porque realmente todos tenemos dolor, realmente todos tenemos miedo, todos tenemos incertidumbre. Entonces, al final, la divinidad siempre nos está invitando a amar, a amarnos a nosotras mismas, a amar al otro. Y entonces, es decir, si no lo has vivido y dices, estas tres locas que están diciendo, bueno, mira a ver, ¿no? Mira a ver qué sientes tú ante ello, ¿no? Porque es tu mapa mental, tenemos nuestro mapa mental, entonces si sientes rechazo es porque hay algo ahí, sí. ¿vale? Hay algo ahí que estás queriendo negar, ¿no? Y, y bueno, es que es algo que solamente se puede experimentar, ¿no? Entonces no se trata de creerlo, sino de decir, bueno, voy a quizás mirar dentro de mí y ver si encuentro eso en alguna parte, ¿no? Ujú. Ujú. Así es. Pues nada, muchas gracias, Siorcha, muchas gracias, Ollana. Y nada, Gracias a ti. hoy terminamos este capítulo, el capítulo de la mano de la divinidad del libro Bendita Vulnerabilidad y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias chicas, muchas gracias a los que Gracias a ti. estáis. Gracias a ti, Isabel. Y nada, si os apetece, le dais al like, compartir y nos vemos en el siguiente capítulo. Agur. Agur, agur. Ahora,